estaríamos construyendo los trenes, a menos que hubiera un convenio que ellos lo solicitaran. Si no, ellos, bajo sus propias normas, reglas, leyes, construyen la continuidad. Ahí hay un puente, que es el puente de la frontera, que hay que resolver, y su aduana, y después la continuidad del interoceánico. Y después el Tren Maya, que iría por Belice y después bajaría hasta Las Flores, justamente donde estuvimos en Guatemala. ¿Puede un tren cambiar el destino de toda una región? La pregunta parece simple, pero la respuesta que México está construyendo en este momento podría marcar un antes y un después no solo para el país, sino para todo el futuro de Mesoamérica. Bajo el liderazgo de Claudia Sheinbaum, el gobierno mexicano ha decidido extender sus vías férreas más allá de sus fronteras, hacia Guatemala y Belice. No se trata de un anuncio simbólico ni de un gesto diplomático vacío. Es una jugada estratégica, pensada para redibujar el mapa económico, político y social de la región. Imagina las selvas del sur de México conectadas con el Caribe beliceño y con el corazón económico de Centroamérica. Una sola red ferroviaria que une dos proyectos que ya parecían gigantescos por sí solos, el Tren Maya, concebido como motor turístico y cultural, y el tren interoceánico, diseñado para competir directamente con el Canal de Panamá. Ahora, ambos se encuentran en un nuevo propósito: convertirse en los ejes de integración regional. Lo que antes eran proyectos separados, hoy son arterias que buscan latir al mismo ritmo para impulsar el comercio, el turismo y la diplomacia en un bloque que ha permanecido demasiado tiempo fragmentado. El anuncio de Sheinbaum no fue improvisado. Es parte de una estrategia calculada para consolidar a México como la potencia logística del continente. El plan va más allá de transportar mercancías entre océanos. Busca abrir rutas directas hacia el comercio regional, el turismo binacional y la cooperación trinacional. Desde Chetumal hasta Belice City, desde Tenosique hasta el Petén guatemalteco, la red ferroviaria promete derribar barreras históricas que durante décadas aislaron al sur mexicano del resto de Centroamérica. ¿Por qué ahora? La respuesta está en el contexto global. México sigue siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, pero depender únicamente del norte ya no es suficiente. Cada arancel, cada decisión política tomada en Washington puede desestabilizar industrias enteras en territorio mexicano. Esa vulnerabilidad ha hecho evidente la necesidad de diversificar alianzas. En un mundo marcado por tensiones geopolíticas, guerras comerciales y la creciente influencia de China, Europa y hasta Rusia en América Latina, México busca adelantarse. Extender sus trenes más allá de sus fronteras es un mensaje claro: ya no quiere ser visto solo como frontera, sino como líder de integración. Conectar el Tren Maya y el tren interoceánico con Guatemala y Belice es también una jugada geopolítica. Es el recordatorio de que México no solo es puente entre América del Norte y Sudamérica, sino que también puede ser el país que encabece la integración de Centroamérica. Lo que está en juego no es menor: hablamos de comercio, turismo, diplomacia y, sobre todo, de la posibilidad de que Mesoamérica se convierta en un bloque unido frente al mundo. Para comprender la magnitud de este anuncio, hay que mirar hacia atrás. Tanto el Tren Maya como el tren interoceánico del Istmo de Tehuantepec surgieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador como proyectos insignia de la llamada Cuarta Transformación. Uno buscaba detonar el turismo y reavivar el orgullo cultural del sureste mexicano, mientras que el otro fue concebido como una alternativa real para competir con el Canal de Panamá, un corredor logístico capaz de mover mercancías de un océano al otro en tiempos récord. Sin embargo, ambos compartían un mismo problema: la falta de integración real con Centroamérica. Durante décadas, México había visto su frontera sur más como un límite que como una oportunidad. El rezago en infraestructura, la pobreza en las regiones fronterizas y la escasa conectividad con Guatemala y Belice mantenían esa zona en un aislamiento histórico. Mientras el norte del país florecía con tratados como el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y después el TEMEC, el sur permanecía como una región olvidada, convertida más en ruta de migrantes que en motor de desarrollo. Miles de personas cruzaban esas tierras en busca del sueño americano, pero muy poco se invertía en generar oportunidades para que los propios habitantes prosperaran en su lugar de origen. Ese desequilibrio interno se volvió insostenible. Y es aquí donde Sheinbaum plantea su gran apuesta: transformar el sur de México de periferia olvidada en puente estratégico hacia la integración regional. Conectar los trenes mexicanos con Guatemala y Belice no solo significa construir vías férreas.
Es un cambio de visión. Es enviar el mensaje de que el sur ya no será solo frontera, sino punto de partida hacia un futuro compartido. El reto que plantea este proyecto no es menor. Guatemala y Belice enfrentan sus propios desafíos de infraestructura y financiamiento. A diferencia de México, que ya cuenta con vías férreas, trenes en construcción y un aparato estatal que ha impulsado megaproyectos, estos países prácticamente tendrían que empezar desde cero. Sus sistemas ferroviarios son casi inexistentes, lo que significa que gran parte de las conexiones deberán construirse de manera integral, con estaciones, aduanas y hasta nuevos trazos urbanos. Esto implica inversión multimillonaria, coordinación política y acuerdos bilaterales que no siempre resultan fáciles en una región marcada por inestabilidad. La pregunta inevitable es, ¿están preparados Guatemala y Belice para aprovechar la magnitud de una conexión ferroviaria con México? Y más aún, ¿pueden hacerlo en un contexto geopolítico donde cada paso es observado por potencias internacionales? Porque mientras México apuesta por la integración, Estados Unidos observa con recelo cualquier movimiento que acerque a su vecino del sur con China, potencia que ya financia proyectos logísticos en Sudamérica y el Caribe. ¿No sería extraño que Washington presione para mantener el control de las nuevas rutas y evitar que Pekín extienda su influencia en el corazón de Mesoamérica? El dilema es complejo. Integrar a Centroamérica a través de trenes puede fortalecer la soberanía regional, pero también puede abrir una nueva etapa de tensiones diplomáticas. Para México, la jugada es arriesgada. Por un lado, busca independencia y liderazgo regional, por otro, se expone a críticas si se percibe que China u otros actores externos tienen demasiado peso en la obra. Y en medio de estas tensiones, Guatemala y Belice deben decidir si confían en el financiamiento internacional, con todo lo que ello implica, o si se integran bajo la sombra de México como potencia regional. A esto se suma un reto que pocas veces se discute, el impacto social y ambiental. En México, el Tren Maya ha sido objeto de críticas por comunidades que temen la destrucción de ecosistemas y el daño a zonas arqueológicas. En Guatemala y Belice, el reto será igual de grande. La ruta prevista atraviesa selvas, reservas naturales y áreas con una biodiversidad única. Construir ahí significa tomar decisiones que afectarán generaciones enteras. ¿Se puede lograr un desarrollo ferroviario que no sacrifique la riqueza natural de la región? ¿O se repetirá la historia de megaproyectos que benefician a grandes empresas, pero dejan a las comunidades locales con más problemas que soluciones? El impacto social es todavía más delicado. En el sur de México, comunidades indígenas han denunciado que no siempre fueron consultadas antes del inicio de las obras del Tren Maya. Si lo mismo ocurre en Guatemala y Belice, el proyecto podría enfrentar resistencia social y protestas que retrasen su avance. En otras palabras, para que este plan funcione, no basta con tender vías. Es necesario construir confianza con las comunidades, garantizar beneficios tangibles para ellas y evitar que el tren se convierta en un símbolo de imposición. La tensión también está en el plano económico. Para México, abrir rutas ferroviarias hacia Centroamérica significa diversificar su economía y reducir su dependencia del comercio con Estados Unidos. Pero el reto está en garantizar que Guatemala y Belice también obtengan beneficios claros. Sus economías son mucho más pequeñas, y existe el riesgo de que las ganancias se concentren en manos mexicanas, mientras que ellos solo aporten territorio y recursos. Si esa percepción crece, la integración podría fracasar antes de comenzar. Y sin embargo, el potencial es inmenso. Los exportadores agrícolas de Guatemala y Belice tendrían acceso a puertos mexicanos de clase mundial, reduciendo tiempos y costos. Las cadenas logísticas se volverían más competitivas, y los productos centroamericanos podrían llegar más rápido a Estados Unidos, Europa o Asia. En turismo, el impacto sería aún más evidente. Imagina un visitante que pueda tomar un tren desde Cancún, cruzar a Belice City y luego visitar las ruinas mayas de Tikal en Guatemala, todo en un solo recorrido. Ese corredor integraría playas, selvas y sitios arqueológicos en una experiencia única que transformaría a Mesoamérica en un destino global de primer nivel. Pero todo esto solo será posible si los tres países logran resolver la ecuación más difícil, equilibrar el desarrollo económico con la protección ambiental y con la inclusión social. Porque si este proyecto se percibe como un beneficio para unos pocos, será insostenible. Pero si logra convertirse en una red de oportunidades compartidas, entonces estaremos frente a una de las transformaciones más grandes en la historia de la región. Lo que está en juego no es solo un proyecto ferroviario,
es la posibilidad de redefinir la posición de México en el mapa geopolítico mundial. Claudia Sheinbaum sabe que cada metro de vía que se construya hacia Guatemala y Belice representa un mensaje claro: el sur ya no será la periferia olvidada, sino el puente hacia una integración regional sin precedentes. La propuesta de extender el Tren Maya y el corredor interoceánico hacia Centroamérica no solo busca mover mercancías, turistas y capital, sino también mover destinos. Imagina cómo cambiaría la vida en comunidades del Petén guatemalteco o de la costa beliceña, lugares donde hoy los caminos son estrechos, las oportunidades escasas y el acceso a mercados internacionales limitado. Con la llegada del tren, productores locales podrían exportar directamente a través de los puertos mexicanos en Salina Cruz o Coatzacoalcos, integrándose en cadenas de valor globales. El modelo que plantea México combina infraestructura física con conectividad digital y acuerdos aduaneros inteligentes. Se prevé el uso de tecnología satelital, sensores en tiempo real y aduanas integradas que permitan reducir los tiempos de cruce fronterizo. Esto no solo agilizaría el comercio, sino que también ofrecería mayor seguridad en el transporte de mercancías y en el control migratorio, un tema que ha generado tensiones en la región durante décadas. Los beneficios inmediatos serían contundentes. Se reducirían los costos de transporte, se abrirían nuevos mercados agrícolas y pesqueros, y el sur de México se convertiría en la puerta de entrada al comercio mesoamericano. El turismo, por su parte, tendría un nuevo corredor de alto valor: Cancún, Chetumal, Belice City y Tikal en un solo recorrido. Playas caribeñas, selvas milenarias y ciudades arqueológicas se unirían en una experiencia única que colocaría a la región en los mapas turísticos más codiciados del planeta. Pero este sueño trae consigo preguntas difíciles. ¿Podrán los tres países coordinar sus inversiones para que el proyecto avance al mismo ritmo? ¿Habrá garantías de que las comunidades locales sean las principales beneficiadas y no solo grandes corporaciones? ¿Podrá México mantener un delicado equilibrio entre Estados Unidos y China, evitando que la obra se convierta en un campo de disputa geopolítica? Sheinbaum apuesta a que la integración ferroviaria sea sostenible y justa. Su visión es que no se repitan los errores de megaproyectos que solo favorecieron a unos pocos y dejaron marginadas a las comunidades locales. Al contrario, el tren debe ser un motor que lleve desarrollo a quienes han vivido por décadas en condiciones de rezago y olvido. Lo cierto es que Centroamérica y el sur de México se encuentran en una coyuntura histórica. Nunca antes hubo una oportunidad tan clara de articular corredores que unan océanos, culturas y economías. La conexión ferroviaria no solo moverá trenes, moverá personas, ideas, oportunidades y redefinirá la política regional. El reto, sin embargo, será pasar de los anuncios a la acción. De las palabras a los rieles. Si el plan logra concretarse, México dará un paso gigantesco hacia su consolidación como potencia integradora de Mesoamérica. Si fracasa, quedará como una promesa más en la larga lista de proyectos inconclusos de la región. Hoy, la apuesta de Sheinbaum es clara: transformar la frontera sur en punto de partida para un nuevo bloque regional. Y aunque los desafíos son enormes, también lo es la posibilidad de escribir una nueva historia. Una historia en la que México no solo mira al norte, sino que extiende la mano hacia el sur para liderar, integrar y proyectar a toda Mesoamérica hacia el futuro.